¿Cómo estamos? Soy el Kowalski y hoy os traigo una reseña de Reflexiones desde el alma, para el alma, un libro escrito por Jorge Luis López Veloso y editado por Círculo Rojo. ¡Comenzamos! Nos encontramos ante un particularísimo libro, tan particular que realmente no sabría cómo catalogarlo bien. Así que bueno, diremos que es un poquito, pues una especie de libro de autoayuda. Y es que veréis, como os digo, se trata de un libro muy particular porque básicamente la forma con la que está escrito, ¿no? O maquetado, ¿no? También podríamos decir, pues eso, ¿no? Es muy única y muy particular. A ver, no suelo enseñar el libro al principio de las reseñas normalmente, casi siempre que lo hago al final, pero bueno, es que quiero enseñaros esto de lo que os digo, ¿no? De esto de lo que os hablo, porque mirar, parecería algo así como versos, ¿no? Como un poco el estilo de las poesías, ¿no? Podríamos ver aquí, pero es que no son poesías lo que hay en este libro. Ya os digo, es un libro repleto de reflexiones, reflexiones desde el alma y para el alma, ¿no? Como os digo, pues esto, ¿no? En la composición o maquetación de los textos del libro, pues eso, vamos a ver mayúsculas, cambios de tamaño, cursivas, negritas, subrayados, no sé, un montón de cosas muy especiales que normalmente no solemos ver en los libros y que, así de buenas a primeras y ya de entrada, quería destacaroslo porque realmente es muy sorprendente y es algo muy único y bueno, muy de este libro, ¿no? A este nivel también me gustaría destacaros algo, y es que, bueno, se nota, ¿no? Que ha habido, pues, o ha tenido que haber, pues eso, ¿no? Una conexión, una conjunción entre editorial y escritor para, bueno, para poder maquetar estos textos de esta forma. Es decir, es que todo esto no está hecho al azar. Quiero poneros, por ejemplo, aquí, este ejemplo, ¿no? Vamos a ver negritas, vamos a ver subrayados, vamos a ver cambios de letra. Es que todo esto, si no, ya os digo, si no hay un entendimiento entre editorial y escritor, pues es difícil, ¿no? De plasmar. O sea que en ese sentido, pues me parece un gran trabajo, ya os digo, también, bueno, del autor, que lo ha querido así y en este caso, pues bueno, a través de Círculo Rojo, ¿vale? Ha podido plasmar, ¿no? Esas ideas que tenía para estos textos en concreto. Porque también veremos que al final del libro hay como una parte un poco diferente que está como maquetada, pues eso, ¿no? Más al estilo tradicional, podríamos decir. Bueno, de hecho, dejadme que os lo enseñe ya. Y es esta última parte del libro, donde también hay una serie de reflexiones. Pero sí que es cierto que, bueno, se trata de algo un poco diferente a lo del principio del libro. Y, bueno, en ese sentido, pues cambia, ¿no? Cambia la forma de la maquetación de los textos. No sé, normalmente os digo, no suelo hacer esto al principio de las reseñas, sino que esta parte como más técnica la suelo dejar para el final. Pero es que realmente de entrada choca, ¿no? Cuando te introduces, ¿no? Cuando te sumerges en este libro, ver esto, ¿vale? Así que por eso lo he querido traer un poco al principio. Bien, ahora ya sí, hablando un poquito de la obra, ¿no? De lo que nos vamos a encontrar, pues a ver, de entrada esto, ¿no? Vamos a encontrar reflexiones, que ya os lo he dicho al principio. Y unas reflexiones que van a surgir, en cierto modo, de las ganas del autor de combatir o de luchar o de superar sus propios miedos. Todo esto, a su vez, surge de la idea de que él descubre, ¿no? El autor descubre que dos de sus ídolos llamados Bruce los dos, a lo largo de sus carreras tuvieron que luchar en cierto modo contra sus propios miedos. Y bueno, pone una serie de ejemplos muy interesantes de las vidas de estos dos, bueno, actor y cantante. Y ese conocimiento, ¿no? Ese descubrimiento para el autor, empezó a como remover esa idea, ¿no? De que, bueno, si sus ídolos, entre comillas, ¿no? Habían superado, habían tenido que luchar también, como cualquiera, ¿no? Pues con sus propios miedos.
bueno, en ese sentido, ¿no? Pues el autor dijo, ostras, pues si mis ídolos, ¿no? Lo han hecho, he tenido que pasar por todo esto, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y el detonante ya de todo, digamos, lo que es, bueno, de lo que es el libro y de lo que es plasmar esas ideas y reflexiones del autor para superar, ¿no? Esos miedos, esa lucha contra los miedos, pues es un miedo por el cual un poco hemos pasado todos últimamente, y es ese miedo o esa incertidumbre o ese, bueno, sí, ese no saber qué iba a pasar con la pandemia de la COVID-19. Y bueno, pues un poco todo este precontexto, podríamos decir, es lo que acabó un poco por hacer que el autor se viera, pues eso, ¿no? Con la motivación y las ganas, un poco de, pues eso, ¿no? Volcar todo lo que tenía dentro, sacarlo para afuera, desde el alma, ¿vale? Y pues, como ya os digo, sacar una serie de reflexiones, pues muy curiosas, muy del alma, y que además pues están editadas con un estilo muy particular. Así que en conjunto, como podemos ver, y creo que lo estoy intentando reflejar lo mejor posible en la reseña, nos encontramos ante un libro muy, muy particular. Bueno, ya casi para ir terminando, salto, ¿no? Toda esta parte más reflexiva del principio del libro o del grueso del libro y llegamos hasta la página, creo que es 219, donde está el epílogo, donde vamos a tener, como ya os digo, un texto más normal, entre comillas, ¿no? Normal en las formas, ¿no? A texto corrido, bien escrito y maquetado como es tradicionalmente aceptado, ¿no? Digamos. Y aquí sí que vamos a encontrar una serie de textos, pues bueno, también unas reflexiones, pero bueno, un poco diferentes, y que, bueno, van a ser la mayoría, muchas partes, podríamos decir, como puntos clave, ¿no? Unas claves que nos da el autor, muchas de ellas de sí mismo, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, una lista de música, una lista de como mensajes, bueno, pone mensajes recibidos desde el universo, que son muy curiosos, son como frases o clics, ¿no? que tiene el autor, que también están aquí reflejados. También, ya os digo, es muy interesante toda esta última parte. Y bueno, también hay como una lista y manifiesto de deseos, y hay un subtítulo en este capítulo que dice crea tú la tuya, ¿no? O sea que al final yo creo que después de todas las reflexiones que nos va a dar el libro, me parece muy interesante, ¿no? Como el autor, pues esto, ¿no? Tiene como su propia lista aquí de deseos, podríamos decir. Y bueno, después de haber leído todas esas reflexiones, también nos invita, pues eso, a crear nuestra propia lista de deseos. Y que, no sé, a mí realmente me ha sorprendido todo el conjunto, lo que está dentro, la forma que tiene. Bueno, ya os digo, una gran sorpresa en general. Pues nada, hasta aquí la video reseña de hoy, espero que os haya gustado y sin más nos vemos por otros vídeos en el canal de Círculo Rojo. Así que, ¡hasta luego!